Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 5. Capítulo 6. Punto de vista de Harold. Cuando el recipiente se rompió, el líquido azul se dispersó y cayó hacia el suelo, sin llegar a la boca de Vincent. G.H. Vincent dejó escapar un pequeño gemido, su cara distorsionada por el dolor. Mezclado con el líquido azul que bailaba en el aire en su caída, había un líquido carmesí que venía de la mano derecha de Vincent, que había estado sosteniendo el contenedor. Era su sangre. Habiéndose encontrado incapaz de actuar en el acto, lo único que Harold había podido hacer era enfocar sus ojos al límite máximo, y había visto perfectamente lo que había ocurrido. Una flecha vino de detrás de él y se dirigió directamente hacia la mano derecha de Vincent. Sin perder tiempo preguntándose quién había hecho esto, Harold cerró la distancia entre Vincent y él. Un golpe más sería suficiente. No importaba cuán efectiva fuera la capacidad de Vincent para ignorar el dolor, tenía que haber un límite para ello. El daño que había estado tomando en realidad se había estado acumulando, y la poción astral había sido su mejor solución para ignorar ese daño aún más. Sin embargo, esa opción se había ido. Por lo tanto, Harold usó cada parte de la fuerza que permanecía dentro de él para impulsar el golpe más rápido que podía realizar. Vincent, que acababa de dejar caer el contenedor, trató de bloquear el ataque de Harold, pero ya era demasiado tarde. El momento del ataque hizo imposible defenderse contra él, y mucho menos contrarrestarlo o esquivarlo. Harold empujó poderosamente el mango de su espada hacia una sección del abdomen de Vincent que no estaba protegido por su armadura rota. El mango cavó profundamente dentro de su cuerpo, que ya tenía muy pocas partes que aún no estaban dañadas. Vincent vomitó un poco de sangre y lentamente cayó de espaldas. Mientras miraba a este oponente caído, Harold no relajó su guardia. Sin embargo, Vincent todavía no se movió en lo más mínimo. Esta vez, él realmente se había vuelto silencioso. En lugar de triunfar sobre su victoria, Harold se sorprendió de haber derrotado a Vincent y haber sobrevivido. Sin embargo, ese aturdimiento fue interrumpido por una voz que venía de detrás de él. ¿No vas a terminar con él? En cierto sentido, no era extraño que esta persona estuviera aquí, pero cuando Harold consideró los eventos de la historia original, se encontró incapaz de entender por qué había venido. Tu intervención fue innecesaria. Dejando eso a un lado, ¿qué demonios estás haciendo aquí, Cody? Cody Lucial. En la historia original, se suponía que Vincent debía morir por sus manos, pero también era el mejor amigo de Vincent. Bueno, Vincent se veía bastante extraño últimamente. Así que cuando se fue de la nada sin decirle a nadie, lo seguí. Harold estuvo de acuerdo en que esto tenía sentido. A diferencia de la historia original, Cody todavía pertenecía a la Orden de los Caballeros hasta ahora. Estaba lo suficientemente cerca para ver la situación de Vincent. Teniendo en cuenta eso, no era de extrañar que Cody hubiera visto los cambios en su amigo de la infancia. Larga historia. Para acortar la historia, nos has estado mirando furtivamente todo el tiempo, ¿verdad? Tienes un pasatiempo repugnante. No es eso, es solo que no hay forma en el infierno de que me haya involucrado en esa pelea de locos. Puede que no lo parezca, pero valoro mi vida, ¿sabes? Agregó Cody con una risa. Harold tuvo dificultades para ver a través de los verdaderos pensamientos de Cody, pero sabía que seguramente no quería que Vincent muriera, aunque al final me ayudó, por lo que probablemente no me encuentre culpable por esta pelea. Pensó en Harold mientras usaba magia curativa en Vincent. Aunque estaba utilizando su conocimiento de la configuración del juego como referencia, la magia curativa de Harold era tremendamente efectiva. En términos de números, su magia podía recuperar alrededor de 2000 HP o más, lo que estaba muy por encima de la magia de recuperación que Erika podía usar en el juego, a pesar de que era la curandera del grupo del protagonista. Pero, como era de esperar, Harold nunca encontró el tiempo para curarse a sí mismo durante su pelea 1 a 1 con Vincent. En el juego, pudo recuperarse instantáneamente después de usar un hechizo de sanación, pero en este mundo que estaba sujeto a las reglas de la realidad de una manera extraña, el efecto de sanación tomó bastante tiempo para funcionar. Curarse tranquilamente frente a Vincent habría sido un movimiento suicida. ¿O está realmente bien ayudarlo?
Podría atacarte de nuevo si se recupera. No, eso no será un problema, solo está hecho de carne y hueso. Harold podía beber su poción de éter para recuperar su resistencia, y mientras restringiera a Vincent, no sería demasiado difícil reprimirlo una vez que se despertara. Aunque Harold estaba sin energía física y mental, no había sufrido mucho daño. Sin embargo, por si acaso, él guardó el arma de Vincent. Además, sabía que la conciencia de Vincent no volvería en el momento en que sus heridas se curaran por completo. Y, sobre todo, si Vincent se quedara sin supervisión más tiempo que esto, sin duda moriría por sus heridas. Eso sería un peso sobre la conciencia de Harold. ¿O podría ser que realmente quieres que muera? Hombre, esa es una manera un poco injusta de decirlo, ¿no crees? Entonces mantén la boca cerrada y cuida tus propios asuntos. Bien, lo entiendo. Desde el día en que dejó la Orden de los Caballeros, esta era la primera vez que Harold hablaba cara a cara con Coody. No habían hablado en 5 años, pero el comportamiento ingenioso de Coody era el mismo que solía ser. Mientras recordaba el pasado dentro de su cabeza, Harold terminó de curar a Vincent. Sus heridas más grandes se habían cerrado y él había dejado de sangrar. Mientras estaba como él, Harold también despojó a Vincent de todo lo que tenía sobre él. ¿Qué estás haciendo? Podría estar sosteniendo algo peligroso. Vincent no necesariamente tenía una sola poción astral, por lo que Harold consideró que un chequeo corporal estaba bien. Podría ser un tesoro para él o algo. Bueno, me parece que Justus se hizo cargo de él antes de que viniera a esperarme aquí, así que, parece que no tiene nada. Al final, todo esto había sido en vano. No solo la búsqueda del tesoro de Harold, sino también su lucha con Vincent. La única cosecha que Harold había obtenido de toda esta prueba fue que había aplastado el peligro que representaba el lavado de cerebro de Vincent. Por cierto, Harold, ¿qué planeas hacer después de esto? Primero, voy a volver a la ciudad. A pie, hay un carruaje esperándome cerca. Si lo llamo, vendrá por mí inmediatamente. Frieri fue muy útil cuando se trataba de pequeñas cosas como esta. Por el momento, Vincent todavía estaba lesionado y tuvo que ser llevado a un médico. Una vez que el médico confirmara que no había ningún problema con la condición de Vincent, Harold dejaría que Coody lo llevara de vuelta. Incluso si el lavado de cerebro de Vincent no se eliminara una vez que se despertara, él había sido restringido y su arma y armadura ya habían sido retiradas. En este estado, incluso él probablemente no podría derrotar a Coody. Vámonos. Bueno, además, tendrás que llevar a ese tipo en el camino, dijo Harold mientras señalaba a Vincent. Aunque le habían quitado la armadura y el casco, el cuerpo alto y entrenado de Vincent todavía pesaba más de 100 kilos. 220 libras. Para sacar a Vincent de la cueva, el que lo llevaba tendría que lidiar con el mal estado del camino cuesta arriba que llevaba al exterior. Además, Harold había estado peleando hace poco y todavía estaba agotado. Así que era evidente que Coody tenía que ser el encargado de llevar la carga. Jajajaja, estás bromeando, ¿verdad? Humph, El gemido de agonía de Coody hizo eco dentro de la cueva cuando el puño izquierdo de Harold se hundió en su cuerpo. Punto de vista de Coody. Mientras llevaba a Vincent, quien tenía ambas manos atadas detrás de su cuello, Coody se frotó el abdomen en el lugar donde Harold lo había golpeado antes, con una sonrisa irónica en su rostro. Harold se había vuelto más alto de lo que era en los recuerdos de Coody, ahora tenían casi la misma altura. Además, aunque se había convertido en un joven bueno y apuesto, no había cambiado su forma de ser en lo que respecta a la personalidad. Más bien, se sentía como si su arrogancia se hubiera vuelto aún peor a medida que crecía. Después de dejar a Vincent al cuidado de Coody, Harold había ido más profundo dentro de la cueva. Aparentemente, había algo que tenía que buscar allí, aunque no parecía tener muchas esperanzas de encontrarlo. Coody no tenía idea de lo que podría estar escondido en las profundidades de una cueva ubicada en una región remota como esta, pero pensó que probablemente estaba relacionado con la extraña condición de Vincent. De todos modos, las cosas en las que Coody tenía que pensar con respecto a Harold se estaban acumulando, y sabía que incluso si intentaba entenderlo, probablemente no sería capaz de hacerlo, por lo que solo podía suspirar al pensarlo. Dejando eso de lado,
Lo que en realidad estaba ocupando su mente en este momento era si su mejor amigo Vincent recuperaría su cordura y se recuperaría de su condición claramente anormal. ¿Qué demonios está pasando?, pensó Cody para sí mismo mientras salía de la cueva. Había entrado en la cueva poco antes del atardecer, pero parecía que habían pasado varias horas desde entonces. Teniendo en cuenta que Vincent ya había estado luchando intensamente con Harold cuando Cody lo encontró, se preguntó cuánto tiempo había durado su batalla. La parte más extraña fue que, a pesar de luchar intensamente durante tanto tiempo, Harold se había movido inmediatamente hacia las profundidades de la cueva justo después del final de la batalla. A pesar de que había recuperado su resistencia usando Iser, esa poción no tenía ningún efecto sobre la fatiga mental, y eso solo debería haber sido suficiente para hacer que una persona normal no pueda moverse por un largo tiempo. Bueno, supongo que esa lógica no se aplica a Harold. Cody supo desde el día en que lo conoció que Harold no podía medirse según los estándares de los humanos normales, por lo que no fue difícil de aceptar. Por el momento, dejó esos pensamientos en un rincón de su mente y sacó la luz que Harold le había dado. Luego, repetidamente lo encendió y apagó nuevamente, con intervalos intermedios, mientras lo señalaba en una dirección determinada, como le habían ordenado. Una vez que hizo eso, varios hombres aparecieron de los árboles circundantes. Uno de ellos llamó a Cody. «¿Eres un amigo del jefe?» «Si ese jefe del que estás hablando es Harold, entonces sí». Dijo que deberíamos llevar a este hombre al hospital más cercano. ¿Cuál es el código? Los corazones valientes se reúnen dentro de la gema del gran cielo, ¿verdad? Además, tengo esto. Dicho esto, Cody mostró una llave de plata que también había recibido de Harold. El código y esta clave parecían ser necesarios como un conjunto para demostrar que realmente era uno de los aliados de Harold. Todo el proceso se sintió bastante elaborado. «Ven». Una vez que el hombre terminó su inspección, guió a Cody hacia un pequeño carruaje. «Te llevaremos a ti y a ese hombre en este carruaje. No viajaremos tan rápido, pero deberíamos llegar al pueblo más cercano al amanecer. ¿Qué hay de Harold? No te preocupes por él. Se las arreglará de una manera u otra». A pesar de que parecía ser una respuesta a medias, todo lo que mostró fue la confianza que este hombre tenía hacia las capacidades de Harold. Cuando lo recordó, Cody recordó que Harold podía moverse incluso más rápido que un caballo cuando corría hacia el bosque de Betes. En ese momento, solo tenía 13 años, por lo que probablemente ya se había vuelto más rápido. En realidad, durante la pelea en la cueva, Cody se había colocado en un lugar donde tenía una buena vista de ambos oponentes y, sin embargo, la velocidad que Harold había mostrado hacía difícil verlo correctamente cuando se movía. Cuando peleaba con Harold cara a cara en lugar de ver la pelea desde lejos, estaba garantizado que se vería como si estuviera desapareciendo de un lugar a otro. Sabiendo todo eso, Cody se sintió bien al irse de inmediato y esperó en el carruaje. Después de varias horas, llegó a cierta ciudad donde pudo llevar a Vincent a un médico para un chequeo. Para cuando terminó el tratamiento, el sol ya se había elevado en el cielo. Cody finalmente pudo respirar una vez que escuchó que Vincent se despertaría pronto si simplemente descansaba un poco más. Poco después, se le unió Harold. Solo por curiosidad, Cody le preguntó cómo había venido. Harold respondió que fue informado por alguien que había estado en espera cerca de la cueva sobre a dónde se habían ido Cody y el resto. Como ya tenía la información, no esperó a que el carruaje volviera y corrió directamente hacia la ubicación. Poco después de haber terminado con esa larga batalla, fue a explorar más la cueva, y luego, inmediatamente después de salir de la cueva, procedió a correr a través de decenas de kilómetros a pie. El simple hecho de pensar en hacer esto ya era extraño, y mucho menos en realidad hacerlo. Así que no eres humano después de todo. Parece que quieres que te golpee de nuevo. Lo que quise decir es que eres un ser humano modelo, sí. La sonrisa de Cody no hizo nada para detener la patada que venía hacia su pantorrilla, lo que lo obligó a agacharse. Aunque lamentó que esto fuera injusto en su mente, se abstuvo de decirlo en voz alta. No aumentes el número de pacientes en el hospital. Eso me recuerda, ¿cómo está Vincent?, preguntó Harold mientras miraba a Vincent, que estaba acostado en la cama. Oh, entonces solo vas a cambiar de tema. Bueno, según el médico, su vida no corre ningún peligro y se despertará tarde o temprano. Las heridas que Vincent había sufrido de Harold bien podrían haber sido mortales, pero fue gracias a Harold que utilizó su magia curativa personal que se evitó ese resultado.
Cody estaba confundido en cuanto a si se suponía que debía quejarse o estar agradecido. Harold solo respondió con un «ya veo», su reacción fue la misma de siempre. Pero Cody no creía que eso significara que Harold no se preocupaba por Vincent, porque si realmente no lo hiciera, no habría prestado atención a su condición y no habría usado su magia curativa en el lugar para salvarlo. Entonces, Harold, ¿sabes por qué Vincent se convirtió así? Estoy bastante seguro de que Justus usó algún tipo de lavado de cerebro en él. ¿Te refieres, Dr. Justus Freud? ¿Y está esta cosa de lavado de cerebro otra vez? ¿Qué? No, es nada. Cody se sorprendió cuando escuchó el nombre de ese genio raro que era famoso en el reino, pero la razón que atrajo su atención y lo dejó sin palabras fue la mención de la palabra lavado de cerebro. Eso no fue solo porque esta fue la razón detrás del extraño estado de Vincent, sino porque esa palabra hizo que ciertos recuerdos hicieron su ascenso a la superficie. Esto había sucedido varios años en el pasado, cuando parecía que Harold sufriría la pena de muerte debido al incidente del bosque Blitz. En su búsqueda de la razón detrás de esta desconcertante decisión judicial, Cody había puesto un poco de suero de verdad en la bebida de un viejo colega suyo, Finnegan, que había participado en las discusiones que llevaron a la decisión final del jurado. Sin embargo, en el momento en que trató de hacerle confesar, ese hombre entró en un estado de confusión y comenzó a golpearse la cabeza contra un pilar. Aunque tomó la intervención de 2 hombres adultos, finalmente se detuvo. Sin embargo, la extraña apariencia que tenía ese día todavía estaba profundamente grabada en la mente de Cody. Ese hombre se había visto como si hubiera sido poseído por un demonio. Esas fueron las palabras que instintivamente dejó escapar al presenciar la condición de Finnegan ese día. Cody también recordó que esas palabras le habían dado un mal presentimiento a pesar de que él mismo las había pronunciado. Después de ese evento, Finnegan siguió repitiendo sus incoherentes murmullos y hoy en día había dejado la orden de caballeros y se estaba recuperando en casa. Por lo que Cody había oído, el hombre ya no podía comunicarse y estaba en cama. Y Cody no pudo evitar preguntarse si el mismo destino estaba esperando a Vincent. Pensarlo solo era suficiente para hacer que su pecho hirviera con indescriptible ira y tristeza. ¿De qué estás hablando? Oh, yo. Cody instintivamente vaciló en hablar. Primero, no sabía si ese evento con Finnegan estaba realmente relacionado con Justus o si fue solo un incidente aislado, y segundo, Harold actualmente pertenecía al laboratorio de investigación de ese Justus. Cody no tenía idea de cuál era la posición de Harold en todo esto, y eso lo hacía dudar sobre si debía hablar. Sin embargo, esa vacilación solo duró un momento. Aunque no había pasado mucho tiempo con Harold, Cody todavía entendía su verdadera naturaleza hasta cierto punto. Este hombre había luchado con su vida en la línea en el bosque de Blitz. Si no fuera por Harold, los daños recibidos tanto por la Orden del Caballero como por la tribu estelar en ese día probablemente se habrían duplicado. Hubo algunas personas que opinaron que los daños podrían haberse suprimido aún más si Harold hubiera advertido a la Orden del Caballero de antemano acerca de lo que iba a ocurrir, pero Harold solo era un recién llegado en ese momento. Si hubiera tratado de persuadir a la Orden con solo palabras, era muy dudoso que hubieran tomado algún tipo de contramedidas. Probablemente porque entendió esto, Harold había luchado sin depender de los caballeros. Además, esta vez, aunque podría haber matado fácilmente a Vincent después de la pelea, lo había rescatado. Incluso si eso fuera impulsado por algún tipo de motivo ulterior, Cody todavía creía que Harold no era un hombre que le arrebatará la vida o la dignidad a una persona. En realidad, hace unos años, hubo un hombre que cayó en algún tipo de estado de confusión, y se parecía a lo que le sucedió a Vincent. Cody habló sobre Finnegan, sobre cómo era alguien que había participado en las discusiones que habían permitido la condena de Harold, y sobre lo que había sucedido cuando se le preguntó acerca de dichas discusiones. Habiendo escuchado todo eso, Harold guardó silencio como si estuviera pensando en algo. Nunca pude descubrir la verdad sobre ese incidente, pero ahora creo que podría haber tenido algo que ver con el Dr. Freud. Realmente no puedo confirmarlo, pero es muy probable. Ese hombre tiene una forma de suprimir el ego de una persona y convertirlo en un títere que cumple sus órdenes. Suena terrible. ¿Es ese doctor realmente tan increíble? Una cosa que sé con certeza es que él fue el cerebro detrás del incidente del bosque Blitz. También fue él el que tiró de los hilos cuando el tribunal me condenó a la pena de muerte, así como cuando anularon esa decisión.
¿Cómo un mero investigador tiene tanta autoridad? Cuando Coody le preguntó eso, Harold sacó su espada de su vaina. Esta es una espada que Justus creó. Al absorber el maná del usuario, puede aumentar rápidamente su eficiencia en la batalla. Pero a cambio, consume la vida útil del usuario. Esa explicación dejó a Coody sin palabras. Eso fue porque sabía que Harold había estado usando esa misma espada. Por lo tanto, era cierto que la vida útil de Harold se había consumido hasta cierto punto, aunque no estaba claro cuánto de eso se había tomado. Una vez que avance la investigación, podrá mejorar el defecto de consumo de la vida útil. Sin embargo, para hacer eso, necesita experimentar, y eso puede ser problemático cuando se trata de seres humanos, debido a la ética y similares. Entonces, su solución a eso fue usar a alguien que se suponía que iba a morir de todos modos. Harold habló con indiferencia, como si este fuera el problema de alguien más. Habría sido fácil regañar a Harold y decirle que lo que había hecho era tonto. Sin embargo, si no hubiera tomado esa espada, bien podría haber muerto en el acto. El que había planeado que las cosas resultaran de esa manera era Justus, y él también era el que había hecho esa espada demoníaca. Desde el principio, Harold no había tenido otra opción en el asunto. Una vez que se complete esa espada, podría usarse para crear los ejércitos más fuertes. Con eso en juego, ¿los altos mandos del país realmente dudarían en cambiar sus decisiones con respecto a un criminal condenado a muerte? Ellos no lo harían. Por supuesto que no. Muchas cosas en la vida fueron construidas sobre sacrificios, ya sea el reino o las vidas de las personas que residían dentro de él. Por eso había un lado oscuro en el país, trabajando detrás de escena. Coody lo sabía muy bien. Sin embargo, solo porque era consciente de ello no significaba que estuviera de acuerdo con eso. Tal vez lo habría hecho si se tratara de un criminal real en el corredor de la muerte, pero Harold era un hombre que había salvado muchas vidas. Y sin embargo, lo habían empujado a una trampa, haciéndolo pasar por un hombre malo y dejando que otra persona juegue con su vida. No había manera de que Coody excusara tal injusticia. Pensando en Vincent, Finnegan y el caso del bosque de Blitz, Coody se sintió enojado como nunca antes en su vida. Sin embargo, logró calmarse diciéndose a sí mismo que no podía dejar que la ira se hiciera cargo. Ahora no era el momento de estar enojado, ahora era el momento de comprender la situación y considerar cómo debería responder a ella en el futuro. Pero, si fue tan lejos para ponerte bajo su control, ¿por qué intentó hacer que Vincent y tú se mataran? Se suponía que ambos estaban de su lado, ¿verdad? Ese hombre tiene un objetivo claro en mente. Al principio lo acepté en la superficie, pero luego terminé traicionándolo, por lo que no dudó en matarme. Es así de simple. Esa es una razón bastante sencilla. El hecho de que Harold hubiera dicho, en la superficie, significaba que había tenido la intención de traicionar a Justus desde el principio, o al menos eso parecía. Incluso cuando su vida había sido agarrada por las manos de ese hombre, la fuerza de voluntad de Harold no se había debilitado en lo más mínimo. Excepto que al lavarle el cerebro por completo, simplemente no había manera de hacerlo someterse a nada ni a nadie. Pensando en todo esto, Coody sonrió irónicamente cuando se dio cuenta de que muchos de sus pensamientos habían sido simplemente sobre cómo parecían las cosas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese molesto doctor? Lo que Coody se estaba preguntando ahora era por qué se había hecho todo esto. Bien. Espera. Me gustaría escuchar sobre eso, también. Pero antes de que Harold pudiera responder, alguien lo interrumpió. Aunque estaba en un estado muy debilitado, era alguien a quien Coody nunca dejaría de reconocer. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.